Mi nuera me llamó patético guardia de seguridad en su boda. Soy Sam Brooks. Lo que Victoria no sabía era algo muy simple. Durante 30 años había trabajado para la CIA, evitando atentados terroristas. 3 horas después de su fastuosa recepción de $500.000 en Martha's Vineyard, agentes del servicio secreto entraron al lugar. Llevaban una carta presidencial y órdenes de escoltarme de inmediato para una consulta. Todos los invitados miraban, incluidos contratistas federales cuyos contratos su familia acababa de perder para siempre. Victoria pensó que estaba humillando a un don nadie. En realidad, se destruyó a sí misma. 2 años tratándome como si fuera personal de servicio. 2 años de burlas sobre mi sueldo de $12 la hora. 2 años diciendo a todos que yo avergonzaba a su familia. Nunca se hizo las preguntas correctas. Ese día de la boda, Victoria decidió hacer públicas sus opiniones. Fue un error fatal. La carta presidencial reveló mi medalla de honor. El Departamento del Tesoro autorizó mi pago retroactivo de $2.3 millones. El agente Harrison confirmó mi historial clasificado de servicio por altavoz. Y el mundo de Victoria se derrumbó en tiempo real. Así fue como una cazafortunas descubrió que había estado atacando a un héroe de guerra. Probablemente tú también has lidiado con personas que juzgan tu valor por tu billetera. Gente que cree que la ropa cara los hace superiores. Esta historia es para ti. Si estás viendo esto, suscríbete y dale like al vídeo. Querrás saber cómo termina. Déjame mostrarte cómo 30 años de servicio clasificado salieron de las sombras. La falta de respeto no comenzó en la boda. Empezó 2 años antes, cuando Victoria Hayes se casó con mi hijo, Danny. Yo estaba orgulloso de Danny, ingeniero en software, con la cabeza bien puesta, ganando $95.000 al año en Boston. Pero Victoria provenía del dinero antiguo de Martha's Vineyard. Su familia era dueña de Hayes Real Estate, manejando propiedades con un valor superior a los 50 millones en Cape Cod. La primera vez que me vio con mi uniforme de seguridad de Hyatt Barton, su rostro cambió. ¿Esto es lo que haces?, me preguntó, mirando mi placa y el nombre bordado. Seguridad en One Financial Center, le respondí. Alguien tiene que mantener las luces encendidas. Ella giró hacia Danny. Tu padre es guardia de seguridad. La forma en que lo dijo dolió. Como si yo fuera invisible, como si 30 años de servicio no significaran nada solo porque ella no podía ver el panorama completo. Mi esposa Maggie trató de explicarlo. Sam ha tenido muchas carreras, Victoria. Esta es solo su etapa actual. Pero Victoria ya había tomado su decisión. En las cenas familiares, solía presentarme ante sus amigas de una manera distinta. Este es el padre de Danny. Trabaja en seguridad. Siempre esa pausa. Siempre esa mirada. El segundo incidente ocurrió en la fiesta de promoción de Danny, la Navidad pasada. El hermano de Victoria apareció con su nuevo BMW. El negocio inmobiliario está en auge, presumió. Acabo de cerrar un trato de 3.2 millones frente al mar. Victoria asintió y añadió. A diferencia de algunas personas, nosotros creemos en construir riqueza, no en solo vigilar edificios. Me lo dijo mirándome fijamente. Yo seguí comiendo. Alguien tiene que hacer la vigilancia, dije en voz baja. Pero por dentro algo se acumulaba. Uno solo puede soportar tanto antes de preguntarse si callar de verdad protege a alguien. El tercer incidente fue el punto de quiebre. Victoria estaba organizando la boda y mostraba su vestido Hermès de $85.000 a su madre y a sus hermanas. Estamos gastando $500.000 en esta boda, anunció. Más vale que la familia de Danny no nos avergüence. Su madre preguntó por la lista de invitados. El padre de Danny trabaja en seguridad, dijo Victoria como si se disculpara. Espero que se vista de manera apropiada. Quizá podamos sentarlo al fondo. Fue entonces cuando Maggie, mi esposa, finalmente habló. Sam Brooks ha servido a este país más tiempo del que tú llevas viva, Victoria. ¿Servido cómo?
Se rió Victoria. ¿Revisando identificaciones en edificios de oficinas? Maggie me miró. Moví la cabeza suavemente. Aún no. Algún día lo entenderás, dijo ella. Pero Victoria solo puso los ojos en blanco. Lo entiendo perfectamente. Algunas personas sueñan en grande, otras se conforman con poco. Vivíamos en un modesto apartamento de $1,400 al mes en Cambridge. Conducía un Honda Civic 2019 con 78.000 millas. Compraba en Stop y Shop con cupones. Por cada medida que Victoria valoraba, yo era exactamente lo que ella pensaba, un fracaso. Lo que no sabía era que yo había elegido esa vida. Tras 3 décadas de operaciones clasificadas, vuelos nocturnos a países que oficialmente no existían y amenazas que le darían pesadillas a cualquiera, yo solo quería normalidad. Quería sentarme en un vestíbulo tranquilo, revisar credenciales y volver a casa con Maggie sin preguntarme si alguien me estaba siguiendo. Pero la normalidad tiene un precio. La gente juzga lo que ve. No hacen preguntas sobre teléfonos encriptados que suenan a las 3 de la mañana. No notan cuando instintivamente revisas las salidas de cada habitación. Definitivamente no reconocen la importancia de un sobreconremitente de Washington D.C. Victoria veía a un hombre de 61 años en uniforme de guardia de seguridad, ganando $12 la hora. No tenía idea de que estaba mirando a alguien con 3 corazones púrpura, que había evitado ataques que habrían hecho que el 11S pareciera un ensayo. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque en el fin de semana del 4 de julio de 2024, en la boda más cara que Martha Vineyard había visto ese verano, mi pasado clasificado y la arrogancia pública de Victoria estaban a punto de chocar. Y 180 de las personas más influyentes de Nueva Inglaterra iban a presenciar cada segundo. Las apuestas no eran solo sentimientos heridos. Esto estaba destrozando a mi familia. Danny se encontraba atrapado en medio, tratando de mantener la paz entre su esposa y su padre. Lo veía perder peso, trabajar más horas, cualquier cosa para evitar regresar a casa con esa tensión. Papá, tal vez podrías, no sé, explicarle a Victoria tu pasado, me dijo una noche. Hijo, algunas cosas son clasificadas por buenas razones. Pero ella piensa que tú, se detuvo. Un perdedor. El silencio de Danny fue respuesta suficiente. La presión financiera también era real. Victoria quería una boda que impresionara a su círculo de Martha's Vineyard. Los $500.000 no eran solo alardear, era su manera de demostrar que la familia Hayes no se había equivocado al dejar que su hija se casara con el hijo de un guardia de seguridad. Danny estaba pagando el 60% de los gastos. Sus ahorros desaparecidos, su nivel de estrés por las nubes. Podríamos hacer una boda más pequeña, le sugirió una vez. De ninguna manera. Mi familia tiene estándares. No vamos a hacer un asado en el patio trasero porque tu padre no pueda aportar. La verdad era que yo podía haber pagado toda la boda sin siquiera tocar mis cuentas principales. Pero esas cuentas estaban ligadas a mi historial clasificado. Abrirlas significaba abrir preguntas para las que aún no estaba listo. Así que aporté lo que un guardia de seguridad de $12 la hora podía, $2,400. Dinero que provenía exactamente de donde Victoria creía. Se aseguró de que todos lo supieran. Sam nos dio su pequeña contribución, le comentó a su madre durante los preparativos. Todo ayuda, supongo. Pero los verdaderos problemas iban mucho más allá del dinero. Se trataba de identidad, de familia, y de lo que ocurre cuando alguien a quien amas elige el orgullo antes que la verdad. Maggie estaba furiosa. 30 años, Sam. 30 años callado sobre todo. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te trate así? ¿Hasta que ponga en riesgo la estabilidad de la familia? Me dijo. Tenía razón. Danny había empezado a evitar las cenas familiares. Cuando aparecía, se le notaba agotado, como si librara una guerra en 2 frentes. Mientras tanto, Victoria se hacía más osada. Empezó a soltar comentarios delante de los compañeros de trabajo de Danny. Sam trabaja en seguridad en un edificio del centro, decían,
con ese tono que trata el trabajo honesto como si fuera la consolación de quien no pudo lograr más. Siempre esa pausa. Siempre esa mirada que lo decía todo. Pero el punto de quiebre llegó 3 semanas antes de la boda. Danny me llamó a las 11 de la noche. «Papá, Victoria amenaza con pedir que no vengas». «¿Qué?», dije sorprendido. «¿Qué te dijo?». «Que vas a avergonzar a su familia. Quiere sentarte en una mesa al fondo con el personal de proveedores». Sentí que algo frío se me posaba en el pecho. «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté. Le dije, absolutamente no. «Es tu padre. Se sentará en la mesa familiar o cancelo la boda». Fue entonces cuando comprendí que las apuestas habían cambiado. Ya no se trataba solo de mi orgullo, se trataba del matrimonio de mi hijo, de su futuro, de su felicidad. Victoria estaba usando lo que ella creía mi fracaso como palanca para controlar a Danny. Si lograba que él se sintiera avergonzado de su padre, podría controlar cómo se veía a sí mismo, su valor, su lugar en su mundo. Tenía 2 opciones. Seguir interpretando al humilde guardia de seguridad y ver cómo el matrimonio de mi hijo se convertía en una lucha de poder en la que yo era el arma, o revelar lo suficiente de la verdad para nivelar el juego. Pero hubo una tercera opción que no había considerado hasta entonces, y si Victoria revelaba su verdadera cara tan públicamente, tan dramáticamente, que la decisión se tomara por sí sola? ¿Y si simplemente esperaba? La boda estaba programada para el fin de semana del 4 de julio de 2024, en el Martha's Vineyard Yacht Club. 180 invitados, incluidos contratistas federales, políticos y 3 personas que le debían la vida a operaciones que yo había dirigido. Victoria había pasado meses preparando el escenario perfecto para exhibir la superioridad de su familia. No tenía idea de que iba a presentarse ante un público donde algunos espectadores sabían exactamente quién era yo. «Danny», dije finalmente, «dile a Victoria que iré. Mesa delantera, sitio familiar, y llevaré a una invitada». «¿Quién?», preguntó. «Tu madre merece ver esto». Porque Maggie había guardado mis secretos durante 30 años. Me había visto volver a casa con heridas que no podía explicar, responder llamadas que no podía comentar y desaparecer por semanas en misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Ella se había ganado el derecho a ver a Victoria aprender lo que pasa cuando confundes el servicio silencioso con debilidad. Faltaban 3 semanas para la boda. Victoria estaba a punto de tener el escaparate público que siempre había querido. Simplemente no sabía qué clase de espectáculo sería. 3 días antes de la boda, la máscara de Victoria se resbaló por completo. Estábamos en la cena de ensayo, en el Martha's Vineyard Yacht Club. 60 familiares y amigos cercanos sentados alrededor de mesas elegantes con vista al puerto. Victoria se puso de pie para hacer un brindis. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó, sosteniendo su copa de champán. «Este fin de semana representa todo lo que nuestras familias valoran, el éxito, la tradición y la excelencia». Miró a la mesa de sus padres. Su padre, Richard Hayes, asintió con aprobación. Él había hecho crecer Hayes Real Estate de 3 propiedades a un portafolio de 50 millones. Dinero antiguo de Martha's Vineyard, con sus expectativas sociales. «Mañana me caso con el hombre más maravilloso», continuó Victoria, mirando a Danny. «Alguien que comparte mi compromiso de construir algo significativo». Entonces sus ojos me encontraron a mí. «Creemos en rodearnos de personas que nos inspiran a llegar más alto. Personas que entienden que el éxito no es un accidente. Es una elección». La implicación quedó suspendida en el aire como humo. La madre de Victoria, Patricia Hayes, se inclinó hacia Maggie. «¿Sam a qué se dedica otra vez, Maggie?», preguntó. «A seguridad», respondió Maggie con sencillez. «Oh», cambió Patricia de tono. «Qué confiable». Pero Victoria no había terminado. «Algunas personas se conforman con vidas simples», dijo, aún mirándome. «No hay nada malo en eso. Alguien tiene que revisar las identificaciones y vigilar las puertas». Unos cuantos invitados rieron con incomodidad.
El rostro de Danny se puso rojo. Victoria, ¿qué? Dijo él. Solo digo que cada uno tiene su lugar. Algunos sueñan en grande, otros, se encogió de hombros, otros hacen lo que pueden. Fue entonces cuando me puse de pie. La sala se calló. Victoria pareció sorprendida, no estaba acostumbrada a que yo respondiera en público. ¿Puedo? Pregunté, señalando mi vaso de agua. Victoria no pudo decir que no sin parecer mezquina. Por supuesto, respondió. Levanté mi copa. A comprender que el servicio tiene muchas formas. Algunos sirven abiertamente, otros sirven en silencio. Ambas importan. Tomé un sorbo y me senté. La confianza de Victoria tambaleó por un instante, pero se recompuso. Exacto. Todos aportan lo que pueden, dijo, como intentando cerrar el tema. Sin embargo, algo había cambiado. Yo había trazado una línea y ella la había sentido. Después de la cena, la encontré a ella y a Danny en el pasillo. Ella lo acorraló. Tu padre me avergonzó. Hizo un brindis. Hizo un comentario frente a mi familia. Estaba lo suficientemente cerca para oír cada palabra. Victoria, es mi padre. Es guardia de seguridad, respondió Danny con voz tensa. Mi familia ha construido esta comunidad. Emplean a cientos de personas. No necesitan lecciones sobre servicio de quien revisa identificaciones. ¿Eso es todo? Replicó ella. Porque mañana, delante de todos los que importan en esta isla, tu padre se sentará en nuestra mesa familiar. ¿Qué crees que dirá eso de nosotros? Danny parecía rendido. Dirá que somos familia. Ella contestó. Dirá que no te tomas en serio tu futuro. Me acerqué y ambos se quedaron inmóviles. ¿Problema? Pregunté en voz baja. El rostro de Victoria se puso rojo. Solo estábamos discutiendo los asientos. Lo escuché clarito. Durante un momento nadie habló. Victoria calculaba, tratando de averiguar si yo había escuchado suficiente como para causar un problema real. Sam, dijo por fin, espero que entiendas que esta boda es muy importante para mi familia. Lo entiendo perfectamente, respondí. Bien, porque mañana habrá gente muy influyente aquí. Contratistas federales, políticos, líderes empresariales. Las primeras impresiones importan. Eso es cierto, concedí. Victoria me estudió buscando rabia, dolor, cualquier cosa que pudiera usar. Mantuve la expresión neutra. Estoy segura de que representarás a la familia apropiadamente, dijo, y se alejó. La oí susurrarle a Danny, hablaremos de esto después. A la mañana siguiente, 4 de julio de 2024, me puse mi mejor traje. Azul marino, nada llamativo, el tipo de traje que podría llevar un guardia de seguridad al casamiento de su hijo. Maggie me miró mientras me vestía. ¿Vas a dejar que te humille frente a 180 personas? Me preguntó. Voy a dejar que ella muestre quién es realmente, respondí. Y añadí, y si Danny sale herido en el fuego cruzado, la miré a los ojos. Ella, mi esposa de 32 años, apretó la mano sobre mi hombro y dijo con firmeza. Entonces lo enfrentaremos juntos. Danny estaba a punto de aprender algo muy importante sobre la mujer con la que se había casado. Mejor ahora que después, cuando hubiera hijos de por medio. Maggie asintió lentamente. El teléfono encriptado no ha dejado de sonar en toda la mañana. Lo sé, respondí. El agente Harrison, entre otros. Sam, ¿estás seguro de esto? Terminé de ajustarme la corbata. Victoria quiere hacer una declaración pública sobre valores familiares y estatus social. Está a punto de tener lo que desea, delante de todos. Porque a veces la única manera de detener a un abusador es dejar que empuje tanto, tan públicamente, que todos puedan ver exactamente quién es. Victoria quería ponerme en mi lugar. Estaba a punto de descubrir cuál era realmente mi lugar. La mañana de la boda comenzaron a suceder cosas extrañas que Victoria no pudo ignorar. Lo primero fue la llamada.
Yo estaba tomando café en el vestíbulo del hotel cuando sonó mi BlackBerry encriptado, el que tenía el sello del gobierno. Brooks. Sam, soy Harrison. Tenemos que hablar. El agente Harrison Witte, mi antiguo compañero en la CIA, ahora subdirector. Victoria estaba a 3 metros, lo suficientemente cerca para notar cómo cambiaba mi tono de voz. Hoy no, Harrison. Boda familiar. Precisamente por eso tenemos que hablar. Revisa tu correo seguro. Colgué y me di la vuelta. Victoria miraba fijamente el teléfono. Interesante tono de llamada, comentó. Suena bastante oficial. Teléfono de trabajo, dije con simpleza. Para seguridad de edificios. Todo el mundo tiene un teléfono de trabajo hoy en día. Pero podía ver cómo su mente intentaba armar las piezas. Los guardias de seguridad no reciben llamadas que los hagan hablar de tú con altos funcionarios del gobierno. Lo segundo ocurrió en el lugar de la recepción. Estábamos preparándonos para las fotos cuando 3 hombres de traje oscuro se acercaron a mí. Disculpe, ¿es usted Samuel Brooks? Las orejas de Victoria se aguzaron. Uno de ellos llevaba un auricular y los 3 tenían esa postura inconfundible de agentes federales. Depende de quién pregunte. Agente Morrison, Departamento del Tesoro. Necesitamos verificar su identidad para fines de autorización de seguridad. Victoria se acercó de inmediato. ¿Autorización de seguridad para qué? El agente Morrison la miró un segundo y luego volvió a mí. Señor, solo necesitamos confirmar su dirección actual para actualizar los registros. Recité la dirección de mi apartamento en Cambridge. Los agentes asintieron y se retiraron. Victoria me sujetó del brazo. Sam, ¿qué fue eso? Ni idea. Tal vez algo del trabajo. Los agentes del Tesoro no se ocupan de guardias de seguridad de edificios. Te sorprendería de qué se ocupa el gobierno estos días. Pero su sospecha crecía. Durante la siguiente hora no dejaba de lanzarme miradas, tratando de encajar piezas que no encajaban en su narrativa. Lo tercero fue la entrega. Un mensajero del hotel me trajo un sobresellado a mi habitación. Victoria estaba presente cuando firmé. En el membrete se leía, Oficina Ejecutiva del Presidente, Washington, D.C. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par. ¿Correo presidencial? Sam, ¿qué demonios está pasando? Probablemente cosas de asuntos de veteranos. A veces comparten membretes. Eso dice Oficina Ejecutiva del Presidente. Todo el correo del gobierno se ve oficial. Tomé el sobre y lo dejé a un lado, pero Victoria prácticamente vibraba de curiosidad. Ábrelo. Es privado. Sam, si estás en algún tipo de problema. No estoy en problemas. Entonces, ¿qué es? La miré un largo momento. Victoria, hay cosas en la vida más complicadas de lo que parecen. ¿Qué se supone que significa eso? Antes de que pudiera responder, Maggie entró en la habitación. Sam, tenemos que hablar, dijo, viendo el sobre y reconociéndolo de inmediato. Victoria nos miró a ambos. Esto es ridículo. Es mi boda y todos actúan como si hubiera un gran secreto. Maggie fijó la vista en el membrete presidencial. Algunos secretos valen la pena guardarlos. ¿Qué secretos? Él es un guardia de seguridad. ¿Lo es? Preguntó Maggie en voz baja. Victoria la miró sorprendida. ¿Cómo que lo es? ¿Qué quieres decir con eso? Quizá deberías preguntarle por sus corazones púrpura. ¿Sus qué? Le lancé a Maggie una mirada de advertencia, pero ella continuó. O sobre su historial de servicio clasificado. O sobre por qué recibe cartas personales desde Washington. El rostro de Victoria palideció. No entiendo. ¿Lo harás?, respondió Maggie. Muy pronto. Dejen de hablar en acertijos. ¿Qué no me están diciendo? Di un paso al frente. Victoria, hoy se trata de ti y de Danny. Vamos a enfocarnos en eso. No. Quiero saber qué está pasando.
¿Por qué preguntan por ti agentes federales? ¿Por qué el presidente te manda correspondencia? ¿Qué me estás ocultando? La habitación cayó en silencio. Victoria temblaba de frustración y con un miedo creciente de haber pasado por alto algo crucial. ¿De verdad quieres saberlo? Pregunté. Sí. Miré a Maggie, que asintió levemente. Entonces pregúntamelo esta noche, después de la recepción, delante de todos. ¿Quieres respuestas? Hazme las preguntas frente a todos tus distinguidos invitados. Pregúntame por mi verdadero pasado. Pregúntame por mi historial de servicio. Pregúntame lo que quieras. La confianza de Victoria titubeó. Yo, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tengas cuidado con lo que deseas. Porque en 3 horas vas a tener tu oportunidad. La ceremonia de la boda transcurrió sin problemas. Victoria estaba deslumbrante en su vestido Hermès de $85.000 y Danny no dejaba de sonreír. Durante 2 horas, todo fue perfecto. Y entonces llegó la recepción. El Martha's Vineyard Yacht Club se había transformado en una escena de revista. Rosas blancas, candelabros de cristal, un cuarteto de cuerdas. 180 de las personas más influyentes de Nueva Inglaterra llenaban el salón. Reconocí caras conocidas entre los invitados. El congresista Bradley, del Comité de Inteligencia de la Cámara. La contratista de defensa Margaret Stone, cuya empresa había ganado 3 licitaciones gracias a la inteligencia que yo proporcioné en 2019. La jueza federal Patricia Coleman, quien había presidido juicios de casos en los que yo había trabajado. Todos me conocían por reputación, aunque nunca hubieran visto mi rostro. Victoria no sabía nada de eso. Los problemas comenzaron durante la hora del cóctel. Victoria presentaba a sus padres ante los compañeros de Danny cuando me vio hablando con un hombre distinguido, mayor, vestido con un traje azul marino. Disculpe, dijo ella, acercándose, creo que no nos hemos presentado. El hombre asintió con cortesía. Robert Sterling, Adquisiciones Federales. Sam y yo nos conocemos desde hace años. Los ojos de Victoria brillaron. Adquisiciones Federales significaba contratos del gobierno, lo que a su vez significaba dinero e influencia. ¿Cómo conoce a Sam? Preguntó. Sterling me miró. Yo le hice una leve seña con la cabeza. Hemos trabajado juntos en temas de seguridad, respondió con cuidado. Ah, ¿usted también está en seguridad de edificios? Las cejas de Sterling se arquearon. ¿Seguridad de edificios? Sam trabaja en seguridad en One Financial Center, en Boston, explicó Victoria, como si aclarara una confusión. Sterling me miró y luego a ella. Ya veo. Se retiró con elegancia. Victoria me sujetó del brazo. Ese hombre claramente te conoce por algo más que vigilar edificios. Tal vez. ¿Cómo que tal vez? Sam, estoy cansada de estos juegos. ¿Qué me estás ocultando? Nada que importe hoy. Pero Victoria estaba cada vez más alterada. Las llamadas extrañas, los agentes federales, el correo presidencial y ahora un funcionario de adquisiciones federales que claramente me conocía por algo mucho más grande que revisar credenciales. Sí importa, replicó, alzando la voz. La gente te está mirando distinto, como si supieran algo que yo no sé, me dijo Victoria, con los ojos entrecerrados. Estás imaginando cosas, respondí con calma. No, no lo estoy. Margaret Stone te asintió al entrar. El congresista Bradley te estrechó la mano como si fueran viejos amigos. ¿Qué está pasando? Victoria, hoy es tu día. No dejes que la paranoia lo arruine. ¿Paranoia? Su voz subió de tono. No estoy paranoica, estoy confundida. Mi suegro, del que creía que era un simple guardia de seguridad, resulta que es conocido por medio Washington en Martha's Vineyard. Danny apareció a su lado. ¿Todo bien? No, nada está bien. Soltó Victoria. Tu padre nos ha estado mintiendo. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre quién es, lo que hace, por qué agentes federales preguntan por él. Danny me miró.
Me limité a encogerme de hombros. Está teniendo un día difícil. No estoy teniendo un día difícil. Su voz se quebró. Estoy teniendo un colapso porque nada tiene sentido. En ese momento anunciaron la cena. Nos sentamos en la mesa principal. Victoria pasó toda la comida lanzándome miradas llenas de sospecha mientras yo comía tranquilamente mi salmón, pero ella hervía por dentro. Llegó la hora de los brindis. Primero habló su padre, un discurso tradicional sobre el amor, la familia y los buenos augurios. Luego Danny agradeció a todos por asistir y declaró su amor por Victoria. Entonces, Victoria se levantó. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, empezó, con la voz temblorosa de tanta emoción contenida. Este ha sido un día sorprendente. El ambiente cambió. La sala percibió que algo no estaba bien. Hoy he aprendido mucho sobre la familia, sobre la honestidad, sobre cuánto conocemos realmente a las personas más cercanas. Me miró directamente. Durante 2 años he conocido a mi suegro como un humilde guardia de seguridad, alguien que revisa credenciales en un edificio de Boston por $12 la hora. Un murmullo recorrió el salón. Ese no era un brindis de boda común. Pero hoy descubrí que los agentes federales saben su nombre, que funcionarios del Tesoro verifican su identidad, que el presidente le envía correspondencia personal, que contratistas de defensa lo tratan como a un viejo amigo. Danny intentó tomarle el brazo. Victoria, siéntate. No. Se apartó bruscamente. Estas personas merecen saber con quién están celebrando. Sam Brooks. Todos ustedes, guarden en mente que no sé si es guardia de seguridad o lo que sea que realmente haga. El salón quedó en un silencio sepulcral. 180 pares de ojos estaban puestos en mí. Victoria levantó su copa de champán, la mano temblorosa. Por la honestidad en las relaciones familiares. Y por aquellos que creen que pueden mentir sobre quiénes son durante años sin consecuencias. Estaba temblando de rabia y confusión, el cóctel perfecto de alguien que había construido toda su identidad sintiéndose superior a los demás, solo para descubrir que podía estar completamente equivocada. Así que aquí está mi pregunta, Sam, dijo, con la voz resonando en el salón. ¿Qué es exactamente lo que haces? Porque claramente no es seguridad de edificios. ¿Eres FBI, CIA, algún tipo de agente federal? ¿Qué has estado ocultando a tu propia familia? Cada mirada en la sala se volvió hacia mí. Danny estaba mortificado. Maggie permanecía inmóvil, observando. Me levanté despacio. Victoria, ¿de verdad quieres hacer esto aquí, ahora, delante de todos? Sí, quiero hacerlo. Quiero la verdad. ¿La verdad sobre qué? Sobre quién eres realmente. Recorrí con la mirada la sala. El congresista Bradley observaba con atención. Margaret Stone ya tenía su teléfono grabando. La jueza Coleman parecía fascinada. ¿Estás segura? Pregunté. Estoy segura. Asentí y metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. Muy bien, entonces. Saqué la carta presidencial que había recibido esa mañana, aún sellada. Veamos qué tiene que decir el presidente. El salón quedó completamente en silencio cuando levanté el sobre. El rostro de Victoria se puso blanco. ¿Qué es eso? Querías la verdad, respondí, rompiendo con cuidado el sello oficial. Vamos a descubrirla juntos. Desplegué la carta y empecé a leer en voz alta. Coronel Samuel Joseph Brooks, Ejército de los Estados Unidos, retirado. Agencia Central de Inteligencia, División de Contraterrorismo. Victoria se sostuvo de la mesa para no caer. La boca de Danny se abrió de par en par. Seguí leyendo. Por orden del presidente de los Estados Unidos, queda usted convocado para consulta inmediata respecto a la desclasificación de la Operación Sandstorm y sesión informativa de seguridad nacional. La sala estalló en murmullos. Victoria respiraba entrecortado. El presidente de los Estados Unidos,
Continué, reconoce sus 30 años de distinguido servicio, incluyendo la prevención de 6 atentados terroristas en suelo americano y la obtención de 3 corazones púrpura, la medalla al valor y la medalla presidencial de la libertad. Victoria soltó un gemido ahogado. Varios invitados comenzaron a sacar sus teléfonos. Además, seguí leyendo. El Departamento del Tesoro queda autorizado a liberar $2.3 millones en pagos por riesgo clasificado, retenidos a la espera de la desclasificación de su historial de servicio. Doblé la carta y miré directamente a Victoria. Preguntaste quién soy en realidad. Coronel Brooks, División de Contraterrorismo de la CIA. 30 años de servicio. 3 corazones púrpura. Condecorado con la Medalla de Honor por la Operación Sandstorm, noviembre de 2001. Los aplausos comenzaron tímidamente y luego se transformaron en una ovación atronadora. Victoria parecía a punto de desmayarse. El congresista Bradley se puso de pie. Damas y caballeros, estamos en presencia de un verdadero héroe americano. Pero yo aún no había terminado. La carta también mencionaba algo más, dije, sacando otro objeto del bolsillo. El agente Harrison Witte les envía sus saludos. Saqué mi antigua credencial de la CIA y un estuche metálico desgastado. Harrison y yo trabajamos juntos durante 15 años. Ahora es subdirector. Me pidió que trajera esto esta noche por si alguien tenía dudas sobre mis credenciales. Abrí el estuche metálico y revelé los 3 corazones púrpura y la medalla al valor. El salón contuvo el aliento. Victoria se aferraba a la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero tú dijiste que eras. Dije exactamente lo que mi tapadera requería que dijera, repliqué con calma. Durante 30 años, mi identidad estuvo clasificada en el nivel más alto. Incluso mi familia solo sabía lo que necesitaba saber por su propia seguridad. Danny me miró fijamente. Papá, ¿todo esto es real? Es real, hijo. Victoria por fin encontró su voz. Me dejaste durante 2 años, me dejaste creer. Te dejé creer lo que quisiste creer. Te dejé mostrarle a todos exactamente quién eres cuando piensas que estás a salvo para hacerlo. En ese momento, Margaret Stone se acercó a nuestra mesa. Coronel Brooks, mi empresa debe sus últimos 3 contratos de defensa a la inteligencia que usted proporcionó. Gracias por su servicio. La jueza Coleman fue la siguiente. El juicio por terrorismo que presidí en 2019. Sus investigaciones hicieron posibles esas condenas. Uno a uno, aquellos a quienes Victoria siempre había querido impresionar comenzaron a compartir cómo me conocían. No como Sam Brooks, guardia de seguridad, sino como el coronel Brooks, operativo de la CIA. Robert Sterling dio un paso al frente. Coronel, la Oficina de Adquisiciones del Pentágono lleva meses intentando localizarlo. Hay un puesto de consultoría con un contrato anual de 7 cifras esperándolo. Victoria observaba, horrorizada, mientras las mismas personas que la habían respetado durante años, contratistas, políticos, líderes empresariales, de pronto me miraban a mí con una reverencia absoluta. Pero, tú trabajas en seguridad, dijo Victoria con un hilo de voz. Vives en ese apartamento. Conduces ese coche viejo. Esa vida la elegí yo, respondí. Después de 30 años de operaciones clasificadas, quería normalidad. Quería lo simple. Quería sentarme en un vestíbulo tranquilo sin preguntarme si alguien estaba intentando matarme. ¿Y el dinero?, replicó, casi gritando. Solo diste $2.400 para la boda porque era lo que un guardia de seguridad podía permitirse. No estaba listo para explicar de dónde venía el resto. En ese momento, el agente Morrison del Tesoro apareció a mi lado. Coronel Brooks, tenemos aquí la autorización de pago retroactivo, $2.3 millones, según lo especificado en la orden presidencial. Me entregó un cheque oficial del Tesoro. Victoria lo vio y soltó un sonido como el de un animal herido. Además, continuó Morrison, el servicio secreto tiene instrucciones de brindarle protección durante su transición de regreso al estado de consulta activa. Victoria lo miró incrédula.
¿Servicio secreto? Señora, respondió Morrison, el coronel Brooks evitó ataques con armas químicas que pudieron haber matado a decenas de miles de estadounidenses. Todavía existen amenazas activas contra su vida. El peso de lo que había hecho por fin empezaba a caer sobre Victoria. Había pasado 2 años humillando públicamente a alguien que había dedicado su vida a proteger a personas como ella. Esto no puede ser real, susurró. Saqué mi teléfono encriptado y marqué un número. Respondió al primer timbre. Harrison, soy Sam. Estoy en la boda de mi hijo. Victoria aquí tiene algunas preguntas sobre mi historial de servicio. Puse el altavoz. La voz del agente Harrison Witte llenó el salón. Buenas noches a todos. Habla el subdirector Harrison Witte, de la Agencia Central de Inteligencia. Llamo para confirmar que el coronel Samuel Brooks es, en efecto, uno de los oficiales de inteligencia más condecorados de Estados Unidos. Victoria se aferraba a la mesa, tambaleándose. El coronel Brooks pasó 30 años en operaciones encubiertas de alto nivel, continuó Harrison. Su trabajo evitó el ataque químico al metro de Nueva York en 2001, el complot biológico en Los Ángeles en 2008 y otros 4 intentos terroristas de gran escala. El salón estaba en silencio absoluto, roto solo por la respiración acelerada de Victoria. Recibió la medalla de honor por la Operación Sandstorm, prosiguió Harrison, donde lideró a un equipo de 12 hombres en Afganistán para impedir un ataque químico. A pesar de sufrir heridas graves, completó la misión y extrajo con vida a todos sus compañeros. Hizo una pausa. El coronel Brooks ha vivido con una tapadera ligera desde su retiro, trabajando en seguridad privada para mantener sus instintos operativos. Muchos de nuestros mejores agentes eligen ocupaciones humildes tras un servicio clasificado. Colgué la llamada y miré a Victoria. ¿Alguna otra pregunta sobre mi pasado? Ella ya lloraba. Su maquillaje de diseñador corría por sus mejillas. He arruinado todo. No, la corregí. Lo revelaste todo. Y hay una diferencia. Porque la verdad finalmente salió a la luz. No solo sobre mi historial de servicio, sino sobre el tipo de persona que eres cuando crees que es seguro mostrarlo. Y 180 de las personas más influyentes de Martha's Vineyard habían presenciado cada segundo. Los aplausos estallaron nuevamente. La gente se puso de pie, ofreciéndome una ovación sostenida. Victoria seguía inmóvil, observando cómo todo su mundo colapsaba en tiempo real. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras para ella. En cuestión de minutos, la dinámica social de la recepción cambió por completo. Personas que apenas me habían prestado atención antes ahora se acercaban con un respeto renovado. Coronel Brooks, dijo William Harrison, dueño de Harrison Maritime Industries, no tenía idea. Mi empresa se ha beneficiado de inteligencia de la CIA durante años. Gracias por su servicio. Victoria observaba en silencio atónito como su propio círculo social, gente con la que había crecido, familias que conocía de toda la vida, de repente me trataban como si fuera realeza visitante. Pero las verdaderas consecuencias comenzaron cuando intentó salvar la situación. Queridos todos, anunció, intentando recuperar el control de su propia recepción, creo que ha habido un malentendido respecto a mi aprecio por el servicio de Sam. La sala entera se giró hacia ella. La jueza Coleman arqueó una ceja. Siempre he respetado las contribuciones de Sam, continuó Victoria, la voz temblorosa. Quizá no lo expresé de manera correcta antes. El congresista Bradley, que había escuchado toda su arenga pública, dio un paso al frente. Señora Hayes Brooks, todos escuchamos su brindis. Usted llamó mentiroso a un receptor de la medalla de honor y le exigió que justificara su historial de servicio en la boda de su propio hijo. El rostro de Victoria se tornó carmesí. Estaba confundida, no entendía. Entendiste perfectamente, intervino Margaret Stone. Pensaste que él estaba por debajo del estatus de tu familia. Lo dejaste muy claro. El círculo social que Victoria había cultivado durante años ahora la observaba retroceder de palabras que todos habían oído con sus propios oídos. Creo,
dijo Robert Sterling, de Adquisiciones Federales, que todos hemos aprendido algo importante sobre el carácter esta noche. Victoria miró desesperada a su alrededor en busca de apoyo, pero no encontró ninguno. Incluso su propia familia parecía incómoda. Sam, me dijo con lágrimas corriendo por el rostro, por favor diles que yo no quise. Manteniendo la voz firme y calmada, respondí. Victoria, todos escucharon exactamente lo que quisiste decir. Pasaste 2 años tratándome como si fuera personal de servicio porque pensabas que era pobre e indefenso. Y cuando descubriste lo contrario, intentaste cambiar tu historia de inmediato. Eso no es cierto. Le dijiste a 180 personas que yo mentía sobre mi identidad. Me exigiste justificar mi existencia en la recepción de tu boda. Me llamaste patético y vergonzoso. El salón quedó en absoluto silencio. El vestido de novia de Victoria parecía menos un símbolo de celebración y más un disfraz del que no podía escapar. Esto no se trata de castigo, continué. Se trata de consecuencias. ¿Qué quieres decir? En ese instante mi teléfono vibró. Revisé el mensaje y levanté la vista hacia Richard Hayes, el padre de Victoria. Señor Hayes, dije con serenidad, tal vez quiera revisar el correo electrónico de su empresa. Richard sacó el teléfono. Su rostro se volvió blanco al leer. ¿Qué pasa, papá? Preguntó Victoria. Hayes Real Estate acaba de perder todos nuestros contratos federales, dijo en voz baja. Todos. Con efecto inmediato. Victoria lo miró sin comprender. ¿Qué contratos federales? 112 millones anuales en gestión de propiedades gubernamentales, respondió Richard, con la voz hueca. Viviendas militares, arrendamientos de oficinas federales, hospitales de veteranos, todo está siendo revisado por motivos de seguridad. Victoria se giró hacia mí, temblando. ¿Tú hiciste esto? Yo no hice nada, contesté con calma. Pero las agencias federales se toman muy en serio la seguridad. Cuando un condecorado con la medalla de honor es humillado públicamente por contratistas del gobierno, surgen dudas sobre el criterio y el carácter. Las implicaciones golpearon a Victoria como un puñetazo. El negocio de su familia, la base de su riqueza y su estatus social, se estaba derrumbando en tiempo real. Esto es una venganza, susurró. No, Victoria, intervino el congresista Bradley. No heriste sus sentimientos. Atacaste a un héroe de guerra en un evento público al que asistían funcionarios federales y contratistas. Cuestionaste su integridad y le exigiste que justificara su historial de servicio. Margaret Stone asintió. La junta directiva de mi empresa hará serias preguntas sobre nuestra relación con Hayes Real Estate después de esta noche. Victoria miraba alrededor de la sala con un pánico creciente. La misma red social que había usado para construir su identidad ahora discutía la reputación de su familia como si fuera desecho tóxico. Pero todo esto es un malentendido, suplicó. No, dije en voz baja. Esto es tú mostrándole a todos quién eres realmente cuando crees que es seguro hacerlo. Finalmente, Danny habló. Victoria, papá tiene razón. Esto no fue un momento de confusión. Llevas 2 años tratándolo así. ¿Estás de su lado? Preguntó ella, con desesperación. Estoy del lado de la decencia humana básica. La última esperanza de Victoria de que su esposo la defendiera se evaporó. Estaba completamente sola en una sala llena de personas que acababan de ver su verdadero carácter expuesto. El cheque, dijo de repente, mirando los 2.3 millones de dólares del tesoro aún en mi mano. ¿Ese dinero es real? Es real. Entonces, eres rico. Estoy cómodo. La mente de Victoria daba vueltas. Todo este tiempo, podrías haber aportado más para la boda. Podrías haber ayudado a Danny con sus préstamos estudiantiles. Podría haber reforzado tu creencia de que el dinero determina el valor de una persona. La interrumpí. En cambio, te dejé mostrarle a todos exactamente qué es lo que valoras. El golpe final llegó cuando la madre de Victoria, Patricia Hayes,
se acercó a nuestra mesa. Sam, dijo con formalidad, en nombre de nuestra familia, te pido disculpas por el comportamiento de mi hija. Fue imperdonable. Victoria la miró boquiabierta. Mamá. Victoria, estoy avergonzada. Este hombre ha servido a nuestro país con distinción durante 30 años, y tú lo trataste como a un empleado de segunda. Pero tú estabas de acuerdo conmigo. Dijiste que su trabajo era... Tú dijiste... Dije lo que pensé que era correcto en una conversación educada. Yo no humillé públicamente a un héroe de guerra en la boda de mi hija. Victoria comprendió que estaba realmente aislada. Su familia, su esposo, su círculo social. Todos se distanciaban de su conducta. Puedo arreglar esto, dijo desesperada. Puedo disculparme públicamente. Puedo hacer donaciones a fundaciones de veteranos. Puedo. Puedes empezar, la interrumpí, entendiendo que las disculpas no borran las consecuencias. Las acciones tienen resultados. Victoria, esta noche aprendiste cuáles son los tuyos. La recepción continuó, pero Victoria ya no era el centro de atención. La gente se acercaba a mí, compartiendo historias sobre el servicio militar, preguntando por mis experiencias, tratándome con el respeto que ella me había negado durante 2 años. Ella se quedó en la mesa principal, aún con su vestido de $85.000, viendo cómo su boda perfecta se convertía en un monumento a su propio fracaso de carácter. Sam, dijo finalmente, ¿qué pasa ahora? La miré, a mi nuera, una mujer que había pasado 2 años intentando hacerme invisible, solo para descubrir que había estado atacando a alguien que había dedicado su vida a proteger a personas como ella. Ahora decides quién quieres ser de aquí en adelante, le respondí. Porque todos en esta sala, todos los que importan en tu mundo, ya vieron quién has sido hasta ahora. Las consecuencias comenzaron de inmediato y se prolongaron durante semanas. Para el lunes siguiente, Hayes Real Estate había perdido no solo sus contratos federales, sino también 3 clientes privados importantes que habían asistido a la boda. El círculo social de Martha's Vineyard era pequeño e interconectado. El colapso público de Victoria había sido presenciado por las personas equivocadas. 12.7 millones en ingresos anuales, me dijo Richard Hayes, su padre, cuando me llamó el martes por la tarde. Perdidos. Lamento escuchar eso, Richard. ¿De verdad? Porque esto se siente como una represalia. No es represalia. Son consecuencias. Las agencias federales no mantienen contratos con compañías cuya dirección ataca públicamente a veteranos. Es un problema de confianza y seguridad. La verdad era más compleja. Yo no había hecho llamadas ni movido influencias. Pero cuando los vídeos de la boda llegaron a las redes sociales, y llegaron en cuestión de horas, las oficinas de adquisiciones federales comenzaron a revisar sus relaciones contractuales como parte de los protocolos rutinarios de seguridad. La actuación de Victoria había quedado grabada en múltiples teléfonos. El vídeo en el que me exigía justificar mi historial de servicio mientras sostenía una carta presidencial fue visto 2.8 millones de veces en la primera semana. Los comentarios eran despiadados. Imaginen humillar a un héroe de guerra en tu propia boda. Esta mujer acaba de destruir el negocio de su familia en vivo. Cazafortunas descubre que su suegro salvó a Estados Unidos. Victoria intentó controlar la narrativa. Publicó un comunicado a través de la empresa de relaciones públicas de su familia. Lamento profundamente mis comentarios en nuestra recepción de boda. Estaba bajo estrés y confundida por información que había sido ocultada a nuestra familia. No tengo más que respeto por nuestros héroes militares y por el servicio de mi suegro a nuestro país. Pero el daño ya estaba hecho. El vídeo mostraba exactamente el tipo de persona que era cuando creía tener todo el poder. Las redes sociales no estaban interesadas en sus excusas. Las consecuencias financieras se multiplicaron. Los clientes restantes de Hayes Real Estate empezaron a cancelar contratos, alegando preocupaciones de reputación. Sus propiedades en Martha's Vineyard, dirigidas a funcionarios federales y contratistas de defensa, se volvieron imposibles de arrendar. Estamos al borde de la bancarrota,
le dijo Patricia Hayes a Maggie en una tensa llamada telefónica que alcancé a escuchar. El arrebato de Victoria destruyó 40 años de relaciones comerciales. Pero las consecuencias sociales fueron aún más devastadoras. La sociedad de Martha's Vineyard se movía por reputación y conexiones. Victoria había pasado toda su vida construyendo estatus en esa comunidad. En una sola noche, lo quemó todo. El club náutico sugirió discretamente que la familia Hayes se alejara un tiempo de los eventos sociales. Las juntas de beneficencia empezaron a rechazar sus solicitudes de voluntariado. Antiguos amigos dejaron de devolver sus llamadas. «Es como si tuviéramos la peste», le dijo Victoria a Danny durante una de sus discusiones cada vez más frecuentes. «La gente cruza la calle para evitar hablarme». Danny también estaba sufriendo. Sus compañeros de trabajo habían visto el vídeo. Su jefe, un veterano de la Marina, lo llamó a la oficina para hablar de valores familiares. «No soy responsable del comportamiento de mi esposa», intentó defenderse Danny. «No, pero estás casado con alguien que atacó públicamente a un receptor de la Medalla de Honor. Eso genera dudas sobre tu criterio». Danny volvió esa noche a casa exhausto. «Victoria, tenemos que hablar. Yo no estuve en esa conversación, pero Maggie me lo contó después». Danny le dio a Victoria un ultimátum: buscar terapia y cambiar genuinamente, o el matrimonio se terminaba. «Ella culpa a todos menos a sí misma», me dijo Maggie. «Dice que orquestaste todo para humillarla». ¿Y qué respondió Danny? Que ese es exactamente el tipo de pensamiento que la metió en este lío. Mientras tanto, mi vida estaba cambiando en formas inesperadas. 3 días después de la boda, me llamó Harrison. «Sam, la oferta de consultoría del Pentágono es real. 7 cifras anuales. Quieren tu experiencia en amenazas emergentes». «Estoy retirado, Harrison». «No estabas retirado, estabas oculto. Hay una diferencia. El pago retroactivo de 2.3 millones ya había llegado a mi cuenta. 30 años de sueldos por riesgo, rendimientos de inversión y bonificaciones clasificadas que nunca había podido tocar. Ahora era rico según cualquier estándar. Pero la riqueza significaba algo distinto cuando la habías ganado evitando atentados terroristas. El punto de quiebre llegó 3 semanas después de la boda. Victoria apareció en mi apartamento sin previo aviso. «Necesito hablar contigo», dijo Victoria cuando abrí la puerta. Se veía terrible. Ropa de diseñador, sí, pero con unas ojeras profundas, los ojos apagados y las manos temblorosas. «Pasa». Se sentó en mi modesto sofá y fijó la vista en la carta presidencial que Maggie había mandado enmarcar y colgar en la pared de nuestra sala, justo al lado de mis corazones púrpura. «Busqué en Google la Operación Sandstorm», murmuró. Esperé en silencio. 47 terroristas, armas químicas que pudieron haber matado a miles. Entraste con 12 hombres y saliste con 11. Johnson no lo logró. Lo cargaste 2 millas a través de territorio enemigo. Asentí. Victoria comenzó a llorar. Mientras tú salvabas vidas, yo compraba bolsos y me quejaba del servicio en los restaurantes. Personas diferentes, vidas diferentes. No, replicó con firmeza. Diferente carácter. Pasé 2 años tratando a un héroe como si estuviera por debajo de mí porque soy frívola, cruel y estúpida. Era la primera cosa honesta que le escuchaba decir. Victoria, ¿qué quieres de mí? Quiero saber cómo arreglar esto. Mi matrimonio se está desmoronando. El negocio de mi familia está destruido. Nadie quiere hablar con nosotros. Y todo es mi culpa. No puedes arreglar las consecuencias financieras. Las agencias federales no perdonan fallos de seguridad. Tampoco puedes arreglar las consecuencias sociales. La sociedad de Martha's Vineyard tiene memoria larga. Entonces, ¿qué sí puedo arreglar? A ti misma. Puedes descubrir por qué piensas que el dinero y el estatus hacen valiosa a una persona. Puedes aprender a tratar a la gente con respeto, sin importar su cargo o título. Victoria asintió, secándose las lágrimas.
Danny quiere que vaya a terapia. Ese es un buen comienzo. ¿Tú hablarías con el agente Harrison para que reconsidere los contratos? La miré largo rato. Victoria, esto no se trata de Harrison. Se trata de una docena de agencias federales que, de forma independiente, decidieron que no quieren trabajar con compañías cuya directiva ataca a veteranos. Eso no es algo que yo pueda arreglar, ni siquiera si quisiera. Pero podrías intentarlo. No, no podría. Y más importante aún, no lo haré. Su rostro se ensombreció. Porque, continué, eso te enseñaría que las consecuencias se pueden negociar si conoces a las personas adecuadas. Y ese es exactamente el tipo de pensamiento que te metió en este lío. Victoria se quedó en silencio varios minutos. Voy a perderlo todo, ¿verdad? Vas a perder todo lo que construiste sobre una base de juzgar a otros por su riqueza y estatus. Lo que hagas después determinará qué construirás para reemplazarlo. Se puso de pie para marcharse. Sam, ¿crees que Danny algún día me perdonará? Creo que Danny te perdonará cuando te conviertas en alguien digno de ser perdonado. ¿Y cuánto tardará eso? El tiempo que te tome ser sincera contigo misma. Después de que se fue, Maggie me preguntó si sentía lástima por ella. Siento lástima por lo que pudo haber sido, le respondí, pero no por las consecuencias de lo que eligió ser. 6 meses después, las cosas se habían asentado en una nueva normalidad. Victoria había comenzado terapia, tal como Danny insistió. Terapia real, no de la que ayuda a sentirse mejor sin cambiar, sino la que la obligaba a examinar porque había construido su identidad sobre mirar a los demás por encima del hombro. Está trabajando en ello, me dijo Danny en una de nuestras cenas mensuales. Algunos días son mejores que otros. Hayes Real Estate había presentado bancarrota en noviembre. Richard y Patricia Hayes tuvieron que vender su mansión en Martha's Vineyard y mudarse a un modesto condominio en Yannis. La caída social fue completa, pero Patricia parecía casi aliviada. Pasé 40 años preocupándome por lo que pensaban los demás, le confesó a Maggie. Es agotador. Quizás esta sea una oportunidad para descubrir quiénes somos en realidad. Victoria había conseguido un trabajo. No el tipo de empleo que solían tener los Hayes. Estaba trabajando en una organización sin fines de lucro para veteranos en Boston, ayudando a procesar solicitudes de discapacidad por $18 la hora. Es humillante, en el buen sentido, admitió cuando me llamó para contarme sus avances. Estos hombres y mujeres sacrificaron todo por desconocidos, y yo pasé años quejándome de la calidad de las sábanas. El trabajo empezaba a cambiarla, lentamente. Estaba aprendiendo lo que significaba el verdadero servicio, el verdadero sacrificio, el verdadero carácter. También aprendía que un salario no define el valor de una persona. Aquí hay un veterano que perdió ambas piernas en Afganistán, me contó en otra llamada. Gana el salario mínimo procesando papeleo, y es la persona más digna que he conocido. Él me está enseñando lo que realmente significa el honor. Danny estaba orgulloso de sus esfuerzos, aunque se mantenía cauteloso respecto al futuro. Está cambiando, me dijo. Pero necesito ver si ese cambio se mantiene cuando las cosas se vuelvan más fáciles. El matrimonio sobrevivía, pero ya no era el mismo. Danny había establecido nuevas reglas. Nada de comentarios sobre los trabajos o ingresos de otras personas. Nada de juicios basados en el estatus social. Ninguna tolerancia hacia la clase de actitudes que habían destruido la reputación de su familia. La amo, me dijo un día, pero no voy a vivir con alguien que piense que tener dinero te hace mejor que los demás. Victoria estaba aprendiendo a vivir con consecuencias que no podían negociarse. El círculo social de Martha's Vineyard se había cerrado contra ella de manera permanente. Las agencias federales habían vetado el negocio de su familia. Y, en Internet, su colapso en la boda seguía circulando. La red nunca olvida. Pero también estaba aprendiendo otra cosa, que tocar fondo podía convertirse en la base para construir algo mejor. Quiero disculparme, me dijo durante la cena de Navidad en nuestro apartamento.
No porque crea que eso arreglará algo, sino porque tú mereces escucharlo. Está bien, respondí. Pasé 2 años tratándote terriblemente porque pensé que tu trabajo te hacía menos importante que mi familia. Estaba equivocada sobre tu trabajo. Pero, más importante aún, estaba equivocada sobre lo que realmente hace importante a una persona. Miró alrededor de nuestra sala modesta, la carta presidencial colgada en la pared, la foto de Maggie en su graduación de enfermería, las fotos de la infancia de Danny, mis corazones púrpura en sus marcos sencillos. Esto es lo que importa, dijo. La familia, el servicio, el carácter. No el tamaño de tu casa ni el precio de tu coche. ¿Lo crees de verdad o solo piensas que deberías creerlo? Le pregunté. Victoria reflexionó unos segundos antes de responder. Estoy aprendiendo a creerlo. Algunos días tengo que recordármelo, pero lo intento. Eso era honesto, y la honestidad era un progreso. Victoria, no necesitas mi perdón. Necesitas perdonarte a ti misma por haber desperdiciado años de tu vida en cosas que no importan. ¿Y cómo hago eso? Construyendo algo mejor de aquí en adelante. Tratando a las personas con respeto, sin importar el tamaño de su cuenta bancaria. Criando hijos que entiendan que el servicio importa más que el estatus. Ella asintió. Danny y yo hemos estado hablando de tener hijos. ¿Y qué han decidido? Que cualquier hijo que criemos sabrá que su abuelo es un héroe. Y que los héroes vienen en todo tipo de uniformes. Después de cenar, mientras lavábamos los platos, Victoria me hizo una última pregunta. Sam, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad? Pensé en mi propia vida. 30 años en las sombras y luego 3 años eligiendo ser invisible de otra manera. Las personas toman decisiones todos los días sobre quién quieren ser, respondí. Creo que la gente puede decidir cambiar. La pregunta es si lo quieren lo suficiente como para hacer el trabajo. Yo quiero hacerlo. Entonces lo harás. Al marcharse esa noche, Danny me abrazó antes de subir al coche. Gracias, papá. ¿Por qué? Por mostrarme lo que significa la integridad. Por enseñarle a Victoria lo que realmente es el carácter. Por demostrar que la fuerza silenciosa es más poderosa que la riqueza ruidosa. Cuando se fueron, Maggie y yo nos sentamos en nuestro sofá mirando la carta presidencial en la pared. ¿Algún arrepentimiento? Me preguntó. ¿Sobre qué parte? ¿Sobre haber guardado silencio tanto tiempo? ¿Sobre dejar que ella te tratara así? Lo pensé un momento. Ningún arrepentimiento. Necesitaba mostrarle a todos quién era en realidad. Ahora tiene la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Y si no lo hace, entonces Danny ya sabe con qué está lidiando, y podrá tomar decisiones informadas sobre su futuro. Porque, a veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es la cuerda, para que la use para salir del pozo o para colgarse con sus propias decisiones. Victoria estaba aprendiendo a trepar.